Polémica por la suspensión de Leo Messi en la MLS, pero el 10 sonríe porque llegó otro campeón del mundo a Miami. Luis Díaz es el segundo colombiano más caro en la historia del fútbol de su país. La hazaña del novato de los Atléticos de Oakland en Grandes Ligas y la eterna promesa del fútbol portugués que aterrizó en Arabia. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Saludos, feliz comienzo de semana, bienvenidos otra vez a Cortita y al Pie, este espacio que tenemos de lunes a viernes con lo mejor del deporte. Yo trato de elegir 3 o 4 notas que creo que merecen la pena comentarse, analizarse y hasta ahora a ustedes les ha gustado, así que seguimos el formato. Gracias a los que se han suscrito al canal hasta ahora, los que no y se están encontrando este contenido, bienvenidos, denle al botón de suscripción para que de lunes a viernes nos sigan y también si quieren hacerlo solamente vía audio, estamos en formato podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube Music. Ya voy a tocar el tema de Leo Messi porque aunque viene arrastrándose desde el miércoles, realmente el sábado fue cuando tuvo un desenlace interesante. Pero antes voy a comenzar con uno de los fichajes de esta temporada antes de que comiencen las campañas en el fútbol europeo. Y es la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich, el delantero colombiano que comenzó su estrellato pasando por el Porto, luego yéndose al Liverpool, siendo campeón. Con el Liverpool ahora deleitará con su fútbol, con su velocidad, con su desequilibrio, con su desparpajo en la Bundesliga. No es un sitio común, no es un arribo común para un futbolista colombiano, pero honestamente no creo que vaya a tener problemas de adaptación Luis Díaz, que sin manejar el inglés se desenvolvió perfectamente en Inglaterra, en el Liverpool. Ciertamente ayudó a tener algunos compañeros latinoamericanos, el caso de McAllister, el caso, por supuesto, de Darwin Núñez y algún otro. Pero me parece que le va a ir bien en un Bayern Múnich que para esta temporada ya no tendrá a Thomas Müller, ya no era evidentemente un futbolista protagonista, y tampoco tendrá a Jamal Musiala. Y yo supongo que no va a ser el último movimiento del Bayern Múnich porque me parece que si quiere competir a nivel europeo tiene que seguir reforzándose. Va a seguir contando con Harry Kane, va a tener a Jonathan Tah en el centro de la defensa, los Goretzka, los Kimmich, Olise, que es uno de los extremos más talentosos en el fútbol, y ahora del otro costado tendrá a un Luis Díaz que decía se convierte en el segundo colombiano más caro en la historia del fútbol, empatando a James Rodríguez, justamente. Un James que fue comprado por el Mónaco por una cifra récord en su momento cuando venía del Porto y después terminó en el Real Madrid, o bueno, no terminó en el Real Madrid, llegó hasta la cumbre en el Real Madrid, luego pasó por el Bayern y hoy hace vida en el fútbol mexicano con el León. Pero lo iguala Luis Díaz y sin embargo se queda corto de la transacción de John Durán, que se fue del Aston Villa al Al Nassr por una cifra de 77 millones de euros, aunque no va a jugar con el Al Nassr esta temporada porque se va a ir al fútbol turco, al Fenerbahce. Después de muy poquito se va a ir en condición de préstamo. Pero lo de Luis Díaz es encomiable, un futbolista que nació en La Guajira, que jugaba fútbol amateur, que fue ubicado, entre otros, por el Pibe Valderrama, detectado como un talento impresionante, y que ha tenido una carrera a partir de ahí, a pesar de comenzar tarde en el fútbol profesional, impresionante. Ojalá le vaya muy bien porque es un futbolista latinoamericano, porque es un futbolista colombiano con muchísimo talento y porque creo que hacen falta más talentos latinos en un fútbol como el alemán. Y el Bayern me parece que si continúa reforzando algunas otras posiciones, me parece que tendría que buscar un sustituto. Por ejemplo, a Harry Kane, Mathys Tel, que lo utilizó en esa posición algunas veces, se va a ir a jugar al Tottenham esta temporada. Pero la adquisición de Luis Díaz creo que le da otro cariz, otro matiz a un ataque que ya tenía bastante poder. La otra cara de la moneda es un Liverpool que no solo compra y gasta bien, sino que además vende bien, porque termina sacándole 75 millones de euros a Luis Díaz cuando la primera oferta del Bayern había estado rondando los 60 millones, luego 67 y finalmente llegaron a esta cantidad de 75 millones. Y eso puede abrir la puerta, tema que seguramente tocaré adelante en la semana, y ya lo toqué la semana pasada, a un fichaje que podría ser no un nuevo récord, porque creo que nadie va a superar aquella transferencia de Neymar, cuando el PSG pagó entera su cláusula de rescisión, que parecía astronómica, ridícula, inalcanzable, al Barcelona. Creo que no estamos en esos tiempos más, pero podría ser un fichaje muy cercano si es que obtiene lo que quiere Newcastle
en esa misión que tiene el Liverpool de ir por Alexander Isak, y que ahora con esos 75 millones que le ha sacado a Luis Díaz, más lo que pudiera sacarle una teórica venta de Darwin Núñez, podría animarse a ir por este delantero y realmente, si lo hace, me parece que indiscutiblemente será el gran favorito, no solo en la Premier, sino en el fútbol europeo. Un Liverpool que ya dio una gran temporada la campaña pasada, es cierto, eliminado temprano en Champions por el Paris Saint-Germain, eventual campeón, pero que con una segunda temporada bajo el mando de Arne Slot, ya renovado Van Dijk, ya renovado y concentrado Mohamed Salah, con los refuerzos que han llegado, puede ser el gran favorito. A los dos los veo muy bien para la próxima temporada, tanto al Liverpool como al Bayern. Si yo les hablo de un futbolista portugués que debutó en primera división a los 18 años, que en su primera temporada marcó 15 goles en algo así como 23 partidos y que terminó marcando 20 en todas las competencias y hoy juega en Arabia, ustedes a lo mejor me van a decir, bueno, sí, estás hablando de Cristiano Ronaldo. No, estoy hablando de Joao Félix. Joao Félix, el joven sensación, el futbolista que duró solamente un año en primera división en el fútbol de su país porque la rompió en el Benfica, teniendo los números que les acabo de decir en aquella temporada 2018-2019, ha ido en franco descenso en su carrera después de aquel verano, después de aquel primer año fantástico con el Benfica que le hizo al mundo del fútbol tildarlo como el próximo joven maravilla. Y fue sí una temporada espectacular aquella con el Benfica. De ahí se animó de todos, imagínense, el Atlético de Madrid a superar cualquier otra oferta y pagar por él 126 millones de euros. En el Atlético estuvo 4 temporadas, no jugó todas ellas en el Atlético porque después de ahí vinieron un par de préstamos al Chelsea, al Barcelona. El Chelsea lo terminó comprando por menos de la mitad de lo que lo había pagado el Atlético de Madrid y el Chelsea ahora lo vende por casi la mitad de lo que le costó al Al Nassr, al equipo del fútbol árabe donde le espera, ese sí, Cristiano Ronaldo, que si van y retroceden en el tiempo y buscan la primera temporada de Cristiano Ronaldo en la primera división del fútbol portugués con el Sporting, no está ni cerca de los números que dejó Joao Félix en aquella temporada de debut. Es cierto, Cristiano era un poco más joven, debutó a los 17 años, Joao Félix lo hizo a los 18, pero su primer año fue inmensamente superior en números y en partidos importantes al de Cristiano Ronaldo. Terminó marcando en Europa League, Cristiano Ronaldo apareció en un par de partidos en el fútbol continental con el Sporting, no pudo marcar, pero ahí está la historia, lo que ha sido la carrera de Cristiano Ronaldo y lo que viene siendo 7 años después de aquel primer año maravilloso, la carrera de Joao Félix. Y yo se los decía la temporada pasada cuando llegó al Milan en calidad de préstamo. Puede ser la última gran oportunidad de Joao Félix de demostrar que puede quedarse en un equipo de élite del fútbol europeo. En el Atlético es cierto, tuvo una buena primera temporada. Después vino la temporada del COVID, la temporada de la pandemia. Es campeón, fue campeón con el Atlético aquella temporada y marcó algunos goles importantes, pero nunca terminó de despegar y sobre todo nunca terminó de encajar con Diego Pablo Simeone como técnico. Y ahí quizá estaba la duda. ¿Será un tema de técnico? ¿Será un tema de que realmente Joao Félix no encaja dentro de la filosofía de Diego Pablo Simeone? Y era válido el cuestionamiento, porque no todos los futbolistas de gran talento, con mucho talento, con la pelota en los pies, que les gusta tener la pelota en los pies, triunfan bajo el mando de Simeone. Pero luego de eso, bueno, vinieron otros pasos. Pasó por el Chelsea, pasó por el Barcelona, donde tuvo algunos destellos, le marcó de hecho un par de goles al Atlético de Madrid, pero en ningún lugar logró quedarse. Y en el Milan tampoco. El Milan lo tuvo a préstamo y decidió dejarlo ir, abrirle la puerta, regresarlo al Chelsea. Y en el Chelsea, sí es verdad, con la cantidad de jugadores que tiene fichado en los últimos años el equipo blue y que sigue fichando, imagínense si iba a tener sitio Joao Félix. Llega ahora al fútbol árabe con... ¿Qué tiene Joao Félix? Déjeme revisar exactamente la edad de Joao Félix, pero me parece que no llega a los 26 años Joao Félix. A ver. Joao Félix tiene 25 años, correcto. Tiene 25 años, si no estoy mal, en noviembre cumple los 26 años. Muchos futbolistas a esa altura empiezan a destacar. Con esto no estoy diciendo que lo va a hacer Joao Félix, porque también es verdad que quienes arrancan y la rompen a la edad que lo hizo Joao Félix,
y luego bajan de nivel, difícilmente vuelven a encontrar ese nivel. Pero si tiene alguna luz al final del camino Joao Félix, es que a su lado va a tener al mejor futbolista en la historia de Portugal y uno de los mejores de la historia, Cristiano Ronaldo. Y si algo le interesa también a Cristiano Ronaldo es que uno de sus potenciales compañeros en la selección, pensando en el próximo Mundial, llegue de la mejor manera. Y eso creo, más allá de la amistad o el cariño que le pueda tener Cristiano a Joao Félix en lo personal, creo que es una gran misión para Cristiano dentro de su nueva etapa en el Al Nassr. Y además querrá que en el Al Nassr Joao Félix también destaque, también la rompa, porque Cristiano quiere ganar títulos en el fútbol árabe. Pero para el que hace 7 años era la gran promesa del fútbol portugués, hoy marca un hito triste su carrera cuando, de ser comprado por 126 millones por el Atlético, se va a préstamo a 2 clubes diferentes de élite en el fútbol, de élite en líneas generales, el Atlético y el Chelsea. Se va a préstamo a otro de los históricos del fútbol europeo y termina aterrizando en el fútbol árabe. Seguramente no era la progresión que esperábamos la mayoría de Joao Félix a sus 25 años. La noche del pasado viernes fue histórica realmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Ocurrió algo que no había ocurrido nunca antes en más de 150 años de historia. Un novato pegó 4 cuadrangulares en el mismo juego. Hablo de Nick Kurtz, el primera base de los Atléticos de Oakland, el principal prospecto de los Atléticos, que no arrancó la temporada en las mayores, pero subió a finales de abril y la organización estaba muy confiada en que tenía un gran talento en sus manos. Eso sí, lo que ocurrió el viernes, insisto, es realmente histórico. No solo porque Kurtz pegó 4 cuadrangulares en la paliza de los Atléticos contra los Astros en Houston, sino porque además estuvo en su tercer turno a centímetros de pegar otro jonrón. Ese fue su tercer hit de la noche y fue un doble larguísimo por la parte más lejana, por el jardín central del Parque de los Astros, y se quedó a esto literalmente de ser otro cuadrangular. Claro, en ese momento hubiera sido el segundo cuadrangular. Había que ver si luego con esos 2 pegaba los siguientes 3. Pero terminó la noche de 6-6 y empató el récord de bases alcanzadas en la historia de las Grandes Ligas. No solo eso, hizo algo que nadie ha hecho. Un juego de 6 carreras anotadas, de 6 hits y de 8 carreras remolcadas. Impresionante lo de Nick Kurtz. Solamente hasta esa noche 19 peloteros en toda la historia de las mayores habían pegado 4 jonrones en un mismo juego y este chico estuvo con 22 años a punto de pegar 5. Pero es interesante lo que ha venido pasando con él porque, les decía, llegó a las mayores a mediados, finales de abril, por ahí del 20 y tantos de abril, y tardó 16 juegos en pegar su primer jonrón. Con lo cual los 23 que tiene ahora, que además lo ponen al frente en la carrera por el novato del año, los 23 que tiene los ha pegado prácticamente en 51 juegos. Porque, insisto, de los 67 juegos que ha jugado, en esos primeros 16 no pegó jonrón. El ritmo que tiene es increíble. Y si a eso sumamos que estuvo en la lista de lesionados, sumamos que en mayo tuvo una racha de 21-0 en algún momento, un slump tremendo. ¿Quién sabe cuáles serían los números al final de la temporada de este chico si no hubiera pasado por la lista de lesionados y además si hubiera empezado la campaña arriba? Con los Atléticos de Oakland, de todos los equipos en las mayores, tenía que venir a llegar a las mayores a un equipo que ni estadio tiene y que espera que por fin Las Vegas le adopte después de su partida de Oakland. Síganle la pista. Nick Kurtz, primer novato en la historia de las mayores que pega 4 jonrones en un solo juego. Y lo dejé para el cierre porque me pareció muy interesante todo lo que ha pasado alrededor de Lionel Messi la última semana y alrededor de una liga que normalmente no está en la boca de la mayoría de los aficionados al fútbol, pero eso es lo que logra Messi y lo que logra también un toque de polémica. A mitad de la semana pasada se jugó el Juego de las Estrellas en la MLS y sí, no es algo común en las ligas de fútbol en el mundo, pero esta no es una liga común, es una liga en el deporte de los Estados Unidos. Y es una liga que yo lo he dicho muchas veces y la conozco de cerca, trabajo alrededor de la MLS. Es una liga que quiere apelar al resto del mundo, quiere ser una liga global, pero a la vez es una liga que está en Estados Unidos, que tiene que adaptarse también a lo que habitualmente gusta el aficionado estadounidense. Y el aficionado estadounidense está acostumbrado a juegos de estrellas, a exhibiciones, a espectáculo y a show.
Así que bueno, el juego de las estrellas es algo común en la MLS y hay una regla dentro de la MLS que no es nueva, y esto se hace para evitar que los jugadores no vayan al juego de estrellas, para evitar que el espectáculo se desinfle, y es que si un jugador que no está lesionado no se presenta al juego de las estrellas, inmediatamente queda suspendido para el siguiente juego porque no tiene, digamos, una justificación para haberse saltado algo que la liga considera importante. Bueno, Leo Messi y Jordi Alba, y esto se anunció muy tarde, también ahí creo que falló la liga, para el día del partido, o si no recuerdo mal, al final del día anterior, la liga anunció que no iban a jugar, que no se habían presentado, que no iban a estar en el Juego de las Estrellas, y la gran duda era si la regla se iba a cumplir también con Leo Messi, porque la gente decía, bueno, es Leo Messi, ¿cómo van a suspender a Leo Messi un partido por no ir al Juego de las Estrellas? Y yo decía en aquel momento, la liga se puede meter, no digo en un gran problema, pero la liga perdería mucha credibilidad si no toma la decisión correcta, que es aplicar la norma que existe para todo el mundo al mejor jugador de la historia y al jugador más importante de la liga, porque eso queda claro. A la MLS le interesa que Leo Messi esté contento y a la MLS le interesa que Leo Messi siga en el fútbol de los Estados Unidos. Hay que recordar que no ha renovado contrato todavía y si no lo hace, su tiempo en la MLS se termina a final de esta temporada en diciembre. O bueno, si Miami vuelve a quedar eliminado temprano, puede ser mucho antes. Pero la liga lo hizo finalmente, lo suspendió. Y a mí lo que me sorprende es que he escuchado muchas voces diciendo que la liga se equivoca, porque luego de la suspensión, de anunciarse la suspensión, que además ocurrió justo el día antes del partido contra Cincinnati. Ahí fue cuando la liga dijo, sí, están suspendidos Leo Messi y Jordi Alba. Y mucha gente ligada al fútbol en los Estados Unidos dijo, la liga se equivoca, y sobre todo después de escuchar las palabras del dueño de Miami, Jorge Mas, que dijo, sí, Leo Messi está muy molesto, y le preguntaron si esto impactaría la posibilidad de renovar con Inter Miami, dijo, no lo sé, dijo el dueño de Miami, uno de los dueños, Jorge Mas, pero sí puedo decir que está muy decepcionado. Y bueno, el tema acá no es si se debía o no suspender a Leo Messi. El tema es que existe una norma, una regla, que más allá de que le cause molestia a Leo Messi, existía antes de que él llegara. Por lo tanto, la MLS, la liga, no tiene manera de no hacerla cumplir. Bueno, tenía manera de no hacerla cumplir, pero hubiera sentado un precedente feísimo dentro de la liga. Una liga a la que llegó Leo Messi, mucha gente ha acusado de permitirle muchas otras cosas que a otros futbolistas no se les permiten. Entre ellas, el no tener apariciones en la prensa habituales, como normalmente se le pide al resto de las estrellas de la liga. Pero hasta ahí le ha dado carta blanca a la liga. En un tema que influía en la competencia, porque si Leo Messi aparece en ese partido contra Cincinnati, que por cierto terminó 0-0 en Miami, Cincinnati es otro de los favoritos en la Conferencia del Este, si Leo Messi aparece después de no jugar el Juego de Estrellas y marca 2 goles, entonces ¿no se altera la competitividad, la competencia leal en la liga? Por supuesto que sí. Así que yo creo que la liga toma la decisión correcta, y si eso va a influir o no en la renovación de Leo Messi, no es que a la liga no le vaya a importar, por supuesto que le importaría, pero creo que tiene que estar por encima la transparencia en la competencia al hecho de prolongar la estadía del mejor jugador de la historia en una liga como la MLS, que sigue buscando los ojos del resto del mundo. Pero dentro de esa búsqueda de los ojos del resto del mundo ha llegado otro campeón del mundo, y eso tiene que tener contento a Leo Messi. Quizá lo hubiéramos mencionado hace un año y la gente hubiera dicho imposible. Bueno, Rodrigo de Paul, nuevo refuerzo del Inter Miami, y lo necesita Inter Miami. Esa es la realidad. Es un futbolista que llega en una negociación que incluye ciertas condiciones para poder cumplir con las reglas de roster de la MLS. Llega prestado, pero hay realmente, aunque no sea oficial, una obligación de compra del jugador de parte de Inter Miami para con un Atlético de Madrid que aparentemente le saca cerca de 15 millones de euros a la venta de Rodrigo de Paul, que tiene 31 años. Es un futbolista en plenitud, 31 años. Y ha decidido irse a jugar a la MLS, no porque sea la liga más competitiva, sino porque quiere jugar al lado de Leo Messi. Y eso, aunque nos sorprenda o nos cause incredulidad, es algo que termina pasando mucho alrededor de la selección argentina. Tiene tanto peso Leo Messi, y para algunos de sus compañeros sigue siendo, más que un compañero,
un ídolo que causa estas cosas. Y bueno, seguramente Leo Messi le habrá asegurado a De Paul que va a estar muy contento en Miami, más allá de que no jugará en la liga más exigente del mundo, pero que habrá otras cosas para compensarlo. Yo pienso que está muy bien suspendido Leo Messi, y si Leo Messi está molesto, lo único que denota es que no conocía o nadie le había explicado antes de que el club o él tomara esa decisión de ausentarse en el Juego de las Estrellas cómo era la regla. Y si Miami decidió realmente que Leo Messi descansara, porque creo que es lo mejor para que el equipo sea competitivo con él descansado, pues está perfecto. Lo que no se puede hacer es quejarse de una regla que no es nueva, que tenía ya mucho tiempo. Pero bueno, antes de despedir, cortita y al pie, y como ustedes me han permitido en este espacio, yo sé que muchos vienen por las notas rápidas y ya, pero otros tantos creo que hemos establecido una conexión, y por eso quiero aprovechar estos últimos minutos para dedicarle este espacio a alguien que ya no está, y es mi perrito, que lo tuve que despedir después de 13 años. Se fue De Niro, un perrito que junto a mi esposa adoptamos en México, cuando vivíamos en México, que nos acompañó en muchas mudanzas, que vio nacer a nuestros hijos, que estuvo ahí y que evidentemente yo voy a extrañar mucho, pero que además le quiero dedicar este espacio porque cada noche o cada mañana, dependiendo del día, cuando me siente a grabar frente a esta cámara, va a haber un vacío tremendo, porque aquí estaba siempre, a un lado, en la alfombra de este estudio, a un costado, en una posición que no ven las dos cámaras que tengo acá, ahí estaba De Niro. Y cuando yo empezaba a grabar y lo hacía sin él aquí, tenía la puerta cerrada, lo escuchaba del otro lado y era imposible seguir grabando. Tenía que parar la grabación, abrir la puerta y dejarlo entrar para que me acompañara. Así que lo voy a extrañar muchísimo, pero me dio muchas alegrías. Espero yo habérselas dado también, y para muchos de ustedes que estén viendo este espacio o escuchándolo en alguna otra plataforma y que hayan tenido mascota o tengan mascota, saben de lo que estoy hablando, y seguramente les sacará una sonrisa o quizá les sacará una pequeña lágrima, pero seguramente les recordará que cada minuto pasado con ellos, cada minuto que les dedicamos para pasearlos, si son perros, para saludarlos al llegar a casa, cuando no es a la inversa, es un tiempo bien invertido. Así que a De Niro le dedico este espacio, lo voy a extrañar mucho y la vida continúa. Gracias a todos ustedes por conectarse conmigo aquí en Cortita y al Pie. Si no se han suscrito al canal, espero que después de esto todavía les queden ganas de hacerlo. Y si les gustó el contenido, como siempre les digo, compártalo para que sigamos creciendo tanto en esta plataforma en YouTube como en esta plataforma, en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las otras a las que espero que aterrice este espacio muy pronto. Gracias.